Donald Trump agarra su mandato y se encienden las alarmas en América Latina, preocupaciones sobre la seguridad estratégica de nuestra región. Para ello vamos a conversar con Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua. Manuel, bienvenido a Prensa Alternativa a tu casa. Muchas gracias, Mirelvi. Mucho gusto. Manuel, las primeras decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al asumir esta semana su segundo mandato, han generado preocupaciones en América Latina. Estamos hablando de tópicos que incluyen el intervencionismo, desboronar las soberanías nacionales en lo político, en lo territorial. ¿Qué análisis nos puedes ofrecer tú de estos primeros movimientos de Donald Trump? Bien, quiero primero compartirte que durante las elecciones de presidenciales en Estados Unidos, fue un grupo de estudiosos latinoamericanos, nos abocamos a estudiar a reestudiar a la primera administración Trump, ¿verdad? Eh, Tuvimos que desempolvar un sinnúmero de libros como estos de Bob Woodward, de War, ¿verdad? De guerra. E inclusive después de Jorge Volpi contra Trump, muy bueno. Nos permitió a nosotros generar una idea también por dónde él iba a venir. Y logramos generar una mayor comprensión sobre qué intereses no personales, ¿verdad? Sino qué intereses imperiales realmente viene a representar Trump en este segundo mandato en función de lo que él reconoce que es el declive de los norteamericanos, el declive de esa potencia, ¿ya? Entonces, lógicamente, si escuchamos ahora las expresiones de Trump en el discurso de Davos, ese declive lo reconoce y explica lo debilitado que no solo por décadas ha venido padeciendo, adoleciendo los Estados Unidos, sino sobre todo con la última administración Biden. Y habla pues de un gasto de 8 trillones de dólares en acciones de política exterior, como el fatídico apoyo a Ucrania, ¿verdad? Cuando el mismo pueblo norteamericano ha venido padeciendo de un sinnúmero de problemas económicos, morales, culturales, etcétera, etcétera, y que se ha generado una enorme deuda pública, una alta inflación. Entonces, todo ese colorario nos permite entender a nosotros que están urgidos de acciones mayores. Por eso, cuando a escala continental nosotros vemos que desde la parte ártica comienza a sacar cifras y le dice a los canadienses que prácticamente cuál es el déficit en el comercio con Canadá, y que los invita a que sean el estado número 51, ¿verdad? Ofensivo para los canadienses, que ha tenido su reacción, o las aspiraciones por la compra de Groenlandia, ¿verdad? O el cambio al nombre del Golfo de México por el Golfo de América, o prácticamente la amenaza a Panamá de quitarle de nuevo el canal, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Estamos viendo nosotros que Trump resulta ser el speaker de una necesidad geófaga imperial en un nuevo periodo en que la humanidad ha entrado en un vórtice de mayor peligrosidad. Ya no se descarta inclusive no solo crisis financieras, sino de una tercera guerra mundial. Entonces Trump viene a simplemente a asumir el rol que ese establishment, que si bien es cierto, entendemos que está dividido, ese deep state, ese estado profundo está dividido, pero tiene sus reglas de guerra, de rules of engagement, de cómo enfrentarse el uno al otro. Vienen ellos a establecer una visión acorde a las necesidades imperiales en esta etapa de declive y de urgencia, porque de no detenerlo según ellos, pues las consecuencias serán mayores.
Correcto. Ahora, sobre estas primeras declaraciones de Donald Trump, no necesitamos a América Latina, una reafirmación de la doctrina Monroe. ¿Qué implicaciones geopolíticas tienen esas afirmaciones para América Latina? Bueno, ellos le están dando de nuevo vigencia a ese monroísmo, a esa doctrina, bastante reprochada por nuestros países, ¿verdad? Que parten de premisas de soberanía, de respeto mutuo, de no intervencionismo, y a la par están desenterrando por las expresiones que está dando Trump o ha venido dando, también la doctrina del destino manifiesto, de expansión desmedida, y te está dando a entrever que la doctrina de las cañoneras, la doctrina del Big Stick, del gran garrote, pues están de nuevo en el armario, dispuestos a ser empleadas, ¿ya? Y esto nos tiene que de nuevo hacer estudiar la historia del intervencionismo, del injerencismo norteamericano en función de responder a nuestros intereses soberanos, porque académicamente nosotros pues que nos hemos preparado sobre ese país, hemos estudiado bastante los Estados Unidos. Si miras ese armario allá atrás, la mayor cantidad de libros son sobre los Estados Unidos, política exterior, economía, sistema jurídico, político, militar, etc. Lo entendemos. Ellos representan a intereses imperiales. Él es un magnate, ¿ya? Y como él dice, él está hecho a ganar, ganar. Y nosotros académicamente lo entendemos, sus necesidades imperiales, pero también entendemos las necesidades y los intereses de los pueblos, a la resistencia, a la sobrevivencia, a la lucha, a darles a entender que sí es cierto, pues ellos pueden tener muchos recursos económicos, militares, pero la verdad primero nos asiste. Lo segundo es la hidalguía, el estoicismo de nuestros pueblos que pues van a enfrentar todos los tipos de niveles, desde el discurso hasta las acciones enemigas, pues hostiles o de cualquier nivel, porque hace unos tantos años, muchos todavía analistas, cuidado, algunos meses, con Biden decían que Latinoamérica no desvelaba, no le quitaba el sueño a los norteamericanos. Una interpretación muy pasiva, muy naive, muy ingenua, en función de que no entendemos que nuestra región es altamente bendecida por el Señor en cuanto a recursos estratégicos, que ellos como una potencia industrial y con mayores aspiraciones a tratar de competir con naciones como China o la misma Rusia, necesitan, demandan de nuestros recursos, y la posición geográfica de nuestros países, cada una de nuestros países como pieza de un tablero, ocupan una ubicación estratégica, geopolítica, y entonces ellos sí lo conocen, ellos sí lo dominan, simplemente ellos actúan en tiempo y forma, ¿ya? En función de control, el dominio, la explotación de nuestros recursos. Y muchos no lo ven, pero eso nunca ha parado, nunca ha cesado. Hay acciones de política exterior que parecen y no darse, pero se están dando, ¿ya? En función de qué tipo de relación puedan tener con las élites gubernamentales de nuestros países y las estrategias que ellos implementan. Entonces, ante esta comprensión real y de sus intereses y de nuestros intereses en estas latitudes, nosotros entendemos que la dinámica de las relaciones internacionales con los Estados Unidos, con este nuevo mandato, van a ser muy complejas, van a ser muy difíciles para muchos de nuestros países, para muchos de nuestros pueblos, pero es lo que hay y no puedes rehusar a eso. Algunos, por el débil liderazgo político que puedan tener, van a sucumbir rápidamente, porque estamos viendo en el análisis internacional y en el discurso norteamericano un término como golpe de mano.
golpe de mano, e inclusive están sacando a colación la invasión de Grenada, de la isla de Grenada en el 83, o inclusive de Panamá en el 89, ¿ya? Que necesitan ellos como de alguna manera influenciar psicológicamente en todo el continente. Entonces, ahí está la construcción de escenarios que nosotros hemos venido haciendo después de todo ese ejercicio analítico de unos 3, 4 meses. Y preguntar hacia dónde va el golpe de rapiña directo de los norteamericanos, porque tenemos un panorama de militarización continental. Y esto lo podemos ver que hacia México ya están enviando, hacia la frontera sur, están enviando una cantidad X, ellos te dicen una cantidad, pero puede ser mayor, para controlar el tema de la migración, el tema del narcotráfico, ¿verdad? Que ellos mismos son parte de todo ese gran relajo que han causado, sobre todo con la administración Biden, y está tratando esa frontera sur ya como una zona de guerra. Tienen bases en Honduras, tienen bases en Colombia, tienen presencia militar en Ecuador, en Perú, en Argentina. Entonces, ¿hacia dónde apunta esa militarización? ¿Qué tipo de movilidad va a haber? ¿A qué nivel de intensidad? ¿Ya? Entonces, me parece que es pertinente un seguimiento y un monitoreo fuerte, porque entendemos pues que con la selección de Marco Rubio como secretario de Estado, como todo perfecto anticomunista, ¿verdad? Que tiene resabios de un discurso que ya está agotado, que se agotó ya hace décadas, pero él sigue pues viendo a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, como ojo, no diríamos inclusive en términos diplomáticos de adversarios, sino con ojos de enemigos. Sí, sí. La lista negra de países que patrocinan el terrorismo, ¿no? Sí. Incluye nuevamente a Cuba, Donald Trump, a esta lista. Y por el otro lado, tú mencionas algo muy interesante, la movilización de tropas hacia la frontera con México. Algunos medios occidentales ya hablan de más de 1.500 soldados, pero en sí, bueno, la cifra exacta de la movilización no se está clara, ¿no? Claro. Dos cosas. ¿Por qué ingresa nuevamente a Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo y con qué objetivo la vuelve a incluir en la lista? Y por el otro lado, ¿es posible una intervención militar en México? Bueno, un juego perverso hacia Cuba, hacia ese hermano país, porque ellos tienen su narrativa y nosotros tenemos la nuestra. Nadie se explica cómo Cuba puede patrocinar el terrorismo cuando son víctimas de un terrorismo de Estado norteamericano que lo conocemos a través de todas esas medidas del bloqueo. Inclusive a inicios de la revolución cubana fue intervenido, o sea, fue agredido en Playa Girón, y ya ni seguían los tantos centenas de atentados que intentaron contra la vida del comandante Fidel Castro. Entonces ponen a la víctima como el victimario, y un juego perverso de la política exterior norteamericana, porque días antes Biden saca de la lista a Cuba, ¿verdad? ¿Y por qué la saca? Entonces no tenía la razón, como nunca la tiene cuando todo el mundo se expresa a favor de que se rompa ese bloqueo en las Naciones Unidas. Pero viene el otro y sin justificación alguna la incluye. Entonces es un juego muy perverso contra Cuba. Los cubanos, entiendo, no esperan más. Como nadie puede esperar más. Si no sos parte de la élite de poder en cualquier latitud del mundo y no tenés cierto grado de buena relación de intereses económicos con equipo y administración norteamericana, no tenés nada bueno que esperar. Y entonces esos países de esa
yo no leería lista negra, sino lista de países soberanos rebeldes, ¿verdad? No pueden esperar mucho, claro, la vocación de paz de nuestros países es de diálogo, de negociación, de revisión de temas, pero con soberanía, ¿ya? Con respeto mutuo. En cuanto a la militarización con México, bueno, ellos ya tuvieron un principal y suculento bocado histórico del 55% del territorio mexicano. Lo lograron, se lo lograron quitar. Hoy, bajo una estrategia que nosotros hemos discutido en varios programas aquí con ustedes, esa nueva creación de una zona de influencia geopolítica de mayor supremacía que pueda contener a la zona de influencia de Euroasia, de construirse en Canadá y México. Pero se supone de que ni Canadá ni México, con las expresiones de Trump, van a tener tal grado de soberanía, ¿ya? Sino bajo el mandato absoluto de los norteamericanos. Entonces, como el complejo militar también industrial tiene muchas estrategias de beneficio, porque esa es otra cosa. ¿Cuál es la narrativa de ellos alrededor de la frontera? La peligrosidad de los narcos, de los carteles, ¿verdad? Que también nos van a nombrar como organizaciones terroristas. Pero, ¿dónde se compra? ¿Dónde se comercializa? Si no es, ¿y dónde se paga bien? Si no es al interno de los Estados Unidos. En todo caso, ellos tienen que cortar, eliminar esas organizaciones a lo interno de los Estados Unidos. Los mexicanos, con sus fuerzas de control interno, van a hacer igual lo mismo, pero les es difícil cuando la mayor cantidad de armas ilegales o legales, porque ellos venden de manera oficial, provienen de los Estados Unidos y el armamento que... La presidenta Claudia Sheinbaum dio un dato interesante: más del 70% de las armas incautadas por las fuerzas mexicanas provienen de los Estados Unidos. Claro, sí, porque es parte del negocio de los diferentes niveles de armamento con los que los norteamericanos comercializan. Pero además, los carteles mexicanos tienen vehículos de guerra y de combate, armamento pesado, que a veces uno se confunde y uno sabe a quién está viendo, o sea, unidades regulares del ejército mexicano o a carteles de la droga, ¿ya? Entonces, ahí tienen una excusa a la medida para elevar la bandera de la seguridad nacional, de amenaza de seguridad nacional. La otra, pues, el tema de la migración, ¿ya? Ilegal, que Biden, repito, ellos mismos fomentaron bajo diversos tipos de modalidades, y que esa narrativa tiene que chocar con la de nosotros, porque no se puede permitir que a un solo país de nuestra región se le irrespete, porque nosotros tenemos, como decía Simón Bolívar, elementos que nos unen por historia, cultura, religión, idioma, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace la patria grande. Entonces, ahora con México, que, bueno, siempre ha vivido cercano a los Estados Unidos, tiene una mayor oportunidad de integrarse más hacia el sur, porque va a sentir mayores niveles de agresión, mayores niveles de prepotencia. Igual otros países, como el mismo Panamá, ya que ha declarado que prácticamente les hicieron un regalo, dice Trump. Le hicimos un regalo y no han sabido ellos corresponder a ese regalo. Entonces, me parece que a ellos no les convendría. Capacidad militar tienen ellos, capacidad mediática tienen, ese control sobre los fake news que anunció hoy en Davos Trump. La reunión ahí en su grupo cercano, como Elon Musk o el de Meta, se está hablando que van a tener un mayor control sobre la comunicación social, sobre los medios masivos de información. Y lo que ellos van a hacer, pues se va a poner, se le va a dar el toque de lo bonito, de lo correcto, de lo lógico.
Pero no les convendría, porque yo ya estoy escuchando también en otras fuentes de información abierta la balcanización de la frontera mexicana. Y si algo que los norteamericanos, por síndrome, temen, es que la guerra llegue a su propio territorio. Todas las guerras han sido fuera de su territorio. Los otros países se destruyen, los otros países se matan entre sí mismos. Sin embargo, sería un gran problema y desastre para ellos, para su economía, para la división cultural, civilizatoria que entre ellos mismos tienen. Ellos tienen una enorme cantidad de mexicanos dentro de los Estados Unidos. Y de ahí ellos estarían sembrando sus propios problemas. Y los mexicanos sí son bien nacionalistas. Entonces, tendría, sí. ¿Se podría ver entonces más como un tema de coerción? Sí, bueno, Trump trabaja mucho en esa línea, es correcto. Es más, se pueden producir muchas escaramuzas e inclusive no solo a jugar al caos controlado, sino a batallas ganadas en X o Y lugar que les permita el control forever, o mejor dicho, la adquisición de nuevos territorios en perjuicio del territorio mexicano. Cuando te dice, por ejemplo, que hay que cambiarle el nombre al Golfo de México y ponerle el Golfo de América, y él dice, y es apropiado. Para ellos sonará bonito, pero en términos geopolíticos, en términos del análisis geopolítico, eso es todos los recursos estratégicos, energéticos, que se encuentran en esta zona, es mío, como ellos te dicen, América para los americanos. ¿Ya? Entonces, en el análisis podrán los mexicanos, con esa cultura y esas relaciones político-militares de bastante trayectoria, con las quintas columnas y sextas columnas que tienen los mexicanos, enfrentar esos nuevos retos y desafíos a la soberanía y a la integridad territorial de México. No hago eso la pregunta hacia los pueblos. Los pueblos siempre van a ir en defensa de lo suyo, ¿ya? De sus países. Entonces, ahí hay muchas oportunidades, muchos escenarios que se pueden crear, concebir, y ninguno sería descabellado. A esta altura, ninguno sería descabellado. Como aquellas naciones que no han mencionado también deberían de estar bajo un sistema de alerta. Porque el problema no solo es hacia México, es toda esa deportación de inmigrantes que va a afectar a la región entera. Entonces, es imposible que ellos logren encontrar un consenso continental con un secretario anticomunista rabioso como Marco Rubio, ¿verdad? Y perjudicando las economías de nuestra región en general. Entonces se está poniendo muy compleja las relaciones con ellos, y ellos tendrán pues que encontrar la forma para no echarse a todo un continente encima. Ahora, también hay un componente económico aquí, ¿no? De presión. Trump ha anunciado aranceles, el 25% para Canadá, México, pero 100% de aranceles para los BRICS. ¿Cómo puede entonces Latinoamérica blindarse ante las consecuencias económicas de estas políticas proteccionistas de Donald Trump? Bueno, las relaciones económicas internacionales, igual que las relaciones diplomáticas, tienen un sinnúmero de andamiajes, estructuras por las cuales se debe negociar, dirimir todo este tipo de controversias. El problema es que ellos controlan, por ejemplo, a la Organización Mundial del Comercio, que es un pilar en su estructura de poderío global. Es una forma clara de revivir eso de América para los americanos, en función de que las relaciones con potencias que han entrado al continente, como China, como Rusia, deben de excluirse.
solo deben de hacer relaciones con nosotros, ha amenazado inclusive a aquellos países que están fomentando la desdolarización, ¿verdad? Entonces, ellos están claros y ese nivel arancelario que le han impuesto a aquellos que vayan a tener mayor relación con los BRICS, porque prácticamente los BRICS se ha venido a constituir una estrategia a largo plazo de, como te dijera yo, no sustitución, ¿verdad? Sino de lugar o organización multilateral análoga, pero que pueda representar y corresponder a mayores expectativas económicas, comerciales, de desarrollo de estos países. Entonces, el estilo de Trump encaja ahora con esa visión imperial de dureza para este nuevo término de los próximos 4 años en el que se supone va a estar. Si su pleito con el otro componente del Deep State no le genera también mayores problemas, porque también al interno está creando un sinnúmero de detractores y esta gente también tiene mucha plata. ¿Ya? Y si bien es cierto, él está rodeado de tal vez los hombres más ricos en el aspecto de la tecnología, pues hay otros que dominan otros sectores, como es la parte del complejo militar, a quien no le va a gustar que le deje de inyectar el montón de millones que le ha dado la guerra de los ucranianos contra Rusia, de la OTAN contra Rusia. Sí, entonces, correcto. Ahora, las presiones de Donald Trump para que la Unión Europea compre más petróleo y gas estadounidense y declaraciones como la del nuevo secretario Marcos Rubio, que dice, hey, reconocemos a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y Donald Trump dice, bueno, no le vamos a comprar más petróleo a Venezuela, ¿no? Ahora se incorpora también bajo el radar Venezuela, que siempre ha estado, recordemos, bueno, esto no es nuevo, Donald Trump hizo lo mismo con Juan Guaidó, pero entendiendo el contexto de mediar, ¿no?, los flujos comerciales de América Latina, los mercados energéticos de América Latina, ¿cómo se entiende esto? Bien, el discurso de hoy de Trump en Davos, para los europeos, no solo fue aleccionador, sino fue un momento doloroso. Porque una vez más estableció de que Europa está convertida o ya fue convertida en los vasallos de los Estados Unidos. Él dice claro de que ha sido una total estupidez esa estrategia de energía verde. Pero acordémonos que él es parte del oligopolio norteamericano del petróleo. Y esas intenciones hacia Canadá están hacia la mira de todo lo que hay en el Ártico. Gas inmensa, reservas de petróleo, gas, etcétera. Y no solo por una ruta pues comercial. O lo mismo con Groenlandia, es petróleo. Recordémonos que Biden, antes de salir, generó un decreto sobre la prohibición de la extracción de petróleo, ¿verdad?, en Estados Unidos. Él ya mandó todo eso, pues. Sí, bueno, se salió del Acuerdo de París. Y entonces hoy él anunció que por eso él se salía del Acuerdo de París, porque prácticamente y eso es cierto, pues Davos en una estrategia de debilitar a Rusia como una potencia energética que comercializa petróleo, gas y carbón, implementó esa estrategia de energía verde o el problema del cambio climático, etcétera, etcétera. Y él hoy lo mandó al traste, más bien los invitó a entender, no les digo los invitó, fue fuerte, pues que el déficit norteamericano con Europa también es alto,
que con los europeos, que Europa no le compra sus vehículos, ¿verdad? Más bien les dijo, quien quiera invertir, véngase a Europa e invierte en la economía norteamericana, porque si no, y se quedan en Europa y quieren comercializar con Estados Unidos, van a pagar enormes aranceles, ¿ya? No les dio ningún tipo de rendija para que ellos entiendan de que van a seguir siendo subsidiados. Tal vez lo que puede existir es un plan Marshall 2.0, pero con unos enormes intereses, compromisos, etcétera, etcétera. Y sobre todo para la viabilidad y movilización del dólar misma o potencializar más a la OTAN en función de procurar más el desgaste a Rusia. Entonces, Venezuela, Latinoamérica, sobre todo Venezuela, que es la principal reserva mundial de petróleo, siempre, como decías, ha estado bajo la mira de Trump. Esa frase dantesca que él dijo, ya ese petróleo era de nosotros, ya lo teníamos, pero con esto, con los Biden, ¿no? Lo estamos teniendo que pagar. O sea, eso te da a entender que van con todo lo que puedan para recuperar ese recurso que nunca les ha pertenecido, ¿verdad? Hacerse de ellos de otra manera. Entonces, utilizando a estos quintes, estas columnas como Guaidó y otro nuevo, que tanto lo están haciendo sonar como que si fuera el oficialmente o constitucionalmente elegido, ¿verdad? Van a seguir con esa línea de desinformación a los pueblos y todo, pero simplemente es una línea de trabajo en función de debilitar al gobierno venezolano. Pues. La agresividad puede ser mayor hacia Venezuela. Ahora hay países que se están categorizando, y lo puedes ver en las redes, según el apetito o posibilidades que puedan tener los norteamericanos en su agresión. Países tan importantes como Venezuela por su capacidad de recursos, pero de harta complejidad, uno, por el sistema político, dos, por la capacidad militar, y tres, por la cohesión pueblo-gobierno, ¿ya? Entonces ahí en esa ecuación los analistas militares y políticos tienen que arrancarse un poco la cabeza. Otros países que tienen recursos estratégicos, pero que sus ejércitos no van a aguantar ni el arranque, no hay cohesión pueblo-gobierno, ¿verdad? Y las élites de poder, pues, ni fu ni fa, pues, simplemente pueden inmediatamente doblar la cabeza. Otros que con menores recursos, pero también pueden ser, bajo esa tesis de golpe de mano, rápidamente ser superados, como para un ejemplo de victoria. Por ejemplo, con Grenada, que una victoria pírrica, como dijo el comandante Fidel en su momento, se quisieron quitar el síndrome de Vietnam, pero ellos entendieron que seguir agrediendo a Nicaragua y una guerra de intervención contra Nicaragua en los 80 iba a crear un sistema de vietnamización regional a la que ellos no estaban dispuestos. Entonces, tienen también muchos peligros inminentes, tienen muchas posibilidades de agresión, tienen muchas estrategias como de caos controlado, ¿verdad? Para la región. Sin embargo, tienen mucho también amenazas o minas que les pueden explotar si no las saben ellos desactivar. Ahora, ¿cuál es la lectura que tú le das a las reacciones de los presidentes latinoamericanos, ¿no?, que se han pronunciado? La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pide unidad latinoamericana para poder enfrentar las amenazas del mandato de Trump. Por otro lado, vemos un Petro que insiste que Colombia no es patio trasero de nadie. El gobierno del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, insiste en que puede llegar un diálogo de altísimo nivel con el gobierno de los Estados Unidos, pero que no se equivoque. Venezuela va a seguir defendiendo su soberanía, ¿no? Entonces, bajo este escenario tan complejo que estamos desmenuzando acá, ¿cómo evalúas tú entonces esa capacidad actual de los pueblos latinoamericanos para articularse, para generar estrategias
para poder enfrentar toda esta situación que se viene con las amenazas de Donald Trump? Bueno, yo creo que en Latinoamérica, primero, después de 2 siglos de doctrina Monroe, ya existe una conciencia libertaria en nuestros pueblos en función de que no es correcto ni el sometimiento de nuestros países a los Estados Unidos. Nosotros podemos verlo en muchas expresiones de la diplomacia, de las acciones de la diplomacia multilateral, en organismos como el ALBA, como el CELAC, y en manifestaciones, te repito, pues de solidaridad global, como en apoyo a Cuba y contra el bloqueo. Entonces, lógicamente, las expresiones de Trump, que nadie le pidió que fuera tan directo, ¿verdad? Ha generado en muchos líderes de la región, lógicamente, un rechazo, pues, un rechazo que tiene que ser, pues, es lógico. Y es lógico la posición y las intenciones de México, ahora que está viendo, como decimos en Vivo a todo color, las expresiones racistas de la administración de Trump y de su administración, porque el zar, le dicen el zar, su narrativa, el zar de las fronteras, al tipo que tratan de poner como que si lo debería de ver como wow, porque qué barbaridad, qué importante. Y las acciones que ellos van a hacer son crueles, son inhumanas, porque separan a la familia. ¿Ya? Nosotros podemos ver también en Honduras hay un liderazgo sólido, fuerte. Se ha expresado la presidenta de Honduras, en nuestro caso tenemos al comandante Daniel Ortega, que también ha expresado siempre ese rechazo a todo tipo de medida imperial. Ya ni se dio el liderazgo cubano, como ustedes. Es lógico, porque nuestros países han vivido en carne propia las crueldades del imperialismo. Se me cortó nuevamente la conexión, pero ya estamos aquí con Manuel. Manuel, estábamos hablando entonces de esas capacidades de los pueblos latinoamericanos para enfrentar entonces estas amenazas. Claro, yo te decía que desde México, ¿verdad? Y hay expresiones que hacia el sur de respuesta. Te decía que en Nicaragua tenemos al comandante Daniel Ortega dirigiendo este barco de una manera asombrosa, con un grande éxito de desarrollo, de progreso. Nuestro pueblo lo entiende, no van a permitir ningún tipo de agresión. ¿No? Además, te decía que como Cuba, como Venezuela, que hemos vivido en carne propia, y no solo una vez, sino por décadas, esa rapacidad imperial, pues él va a tener una respuesta, y ya la está teniendo en los discursos. Lo importante es que otros países, por ejemplo, como Panamá, en vez de dedicarse a criticar al gobierno venezolano, debiera estar en función, el presidente de ese país, de generar una mayor cohesión de su pueblo y no pensar en que la soberanía solo se defiende con discurso. Aquí el general Sandino, Augusto César Sandino, decía que la soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las armas en la mano. Y quienes empuñan las armas en la mano es el pueblo. ¿Ya? Entonces, no sé pues si él logrará llegar a qué términos de complacencia con el imperio, ¿verdad? No quisiera entonces culminar la entrevista sin antes preguntarte, estas políticas de Donald Trump, estas amenazas constantes y estos movimientos que está haciendo él en su política exterior, pudiesen afianzar la participación y la influencia de China y Rusia en nuestra región. Absolutamente sí, porque el mundo cambió. El mundo cambió y hay muchas dinámicas del cambio
que no solo la puedes cambiar con un cambio de régimen en X o Y país. O sea, ese movimiento a la construcción de un nuevo orden multipolar no está solo en la voluntad política de un mandatario, dos mandatarios, es un tsunami de carácter económico que refleja la necesidad de supervivencia de muchos pueblos ante la ausencia de otro tipo de relaciones más simétricas con los mismos Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, esa necesidad lleva a que muchos países de la región procuren tener un mayor grado de relación con China y con Rusia. ¿Qué tanto ellos van a sostener sus estrategias, verdad? ¿O qué tanto les va a permitir el imperio sostener esa estrategia de desarrollo económico con estos países? Pues es lo que está siempre en el tapete de discusión. Es así. Manuel, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Amigos, los invito a seguir el canal de nuestro querido Manuel Espinosa. Muchos análisis interesantísimos en su canal. Muchísimas gracias, Manuel. De verdad que, bueno, interesante la conversación el día de hoy, un poco para darnos luces a todos los latinoamericanos de qué podemos esperar con este segundo mandato de Donald Trump. Y a ustedes, amigos de Prensa Alternativa, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Recuerden, por favor, suscribirse, darle me gusta y compartir el contenido de nuestro canal. Nos vemos en la próxima entrevista. Gracias, Manuel. Chao, chao, Miralbi, mucho gusto.